Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí en esta gloriosa mañana. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté bendiciendo de una forma muy especial. Y hoy vamos a tener un pequeño mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro magisterio de la bíblicos y de nuestros propios también ministerios que va al complot. Y hoy vamos a estar dando una palabra que nos va a hablar de la encomendación del amor y la educación. La encomendación del amor y la educación. Es un mensaje muy acogedor. Déjala así, que está haciendo una vaina. Habla. Estamos trabajando con este mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. El tema de hoy lo vamos a fomentar bajo el magisterio bíblico de nuestros ministerios y se trata de la encomendación del amor y la educación. Ahí se va a estar fundamentando bajo el magisterio de nuestros ministerios bíblicos y este tema es un tema muy poderoso. La Biblia nos habla de muchos temas bellísimos que nos bendice a cada uno de nosotros, y la Biblia está lleno de temas poderosos que bendice nuestra vida y bendice la vida de las demás personas, y nosotros nos fomentamos bajo el magisterio de nuestros ministerios bíblicos, y ese tema está fundamentado ahí, la encomienda del amor y la educación, para todos nosotros aprender. Y no es un tema muy religioso, es un tema abierto. La iglesia hoy en día está abierta para todo. La iglesia no se debe cerrar, ni debe reprimir el amor de Dios, porque el amor de Dios es puro, santo y benigno, como nos dice la Biblia, en todo lo bueno, lo puro, lo amable, digno de virtud. Si hay cosas santas algunas, de admiración algunas, en eso pensar. Entonces pensamos en este texto bíblico que nos dice la encomienda del amor y la educación. La encomienda del amor y la educación. Ahí está fomentado nuestro tema bajo el magisterio bíblico de nuestros ministerios. Está ahí fomentado en esa palabra. Estamos abiertos, no reprimimos el amor de Dios aquí. Aquí no reprimimos el amor de Dios, porque el amor de Dios es abierto a todo, no una sola cosa, a todo. El amor de Dios es abierto. Entonces, ¿qué quiere decir la encomienda del amor y la educación? Tiene que ver con la educación, la disciplina, la constancia, la vida digna, la vida de pudor, modestia, y tiene que ver con todo ese estilo y toda esa agromedización de esa palabra. Tiene que ver el amor con la educación. Filemón nos habla de esa encomienda del amor y la educación en la formalidad del hombre, y que su vida está en no servir, en no ser servido, sino en servir y educar a los demás, porque es un principio de vitalidad serviciar a la demás persona, Es decir, que Filemón no habla de esa encomienda del amor y la educación. Filemón es un hombre de Dios escogido, que no todo el mundo habla de él. Hoy en día en la Biblia está como muy oculto, muy apagado. Pero Filemón no habla de esa encomienda del amor y la educación en la formalidad del hombre, y que su vida está en no ser servido, sino en servir y educar a los demás, porque es un principio de vitalidad y serviciar a las demás personas. ¿Qué tiene que ver la encomienda del amor y la educación? Bueno, tiene que ver con servicio. Y la palabra servicio aquí generaliza todo, engromedera todo. Servicio tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con esa doctrina magistral del sacerdote, de la vida pastoral de él. Tiene que ver con su disciplina, su vocación. Su vocación de sacerdote le da personalidad, lo personifica y lo hace ser un hombre de bien que está al servicio de la obra del Señor. Entonces, toda esa formalidad tiene que ver, nos dice Filemón, tiene que ver con la vida del hombre que está formado por esa palabra y educada por esa palabra de educación.
del amor de Dios. Entonces la formalidad tiene que ver con la obra del servicio, y decimos que el servicio es abierto a todo. Entonces, la vocación tiene que ver con esa vida personal, esa vida íntegra, esa vida de respeto honesto, y que el servicio no es nada más yo servir, no está nada más en ser servido, sino en servir. Y la palabra servir aquí incluye muchas cosas, incluye su vida vocacional, su personalidad, incluye respeto, incluye cómo se porta en su casa, cómo vive, cuáles sus características, su conducta moral en su casa. El servicio tiene que ver con todo. El servicio generaliza todo. Y esa es la encomienda del amor y la educación del magisterio de la iglesia y la doctrina magistral de la iglesia, que fomentamos este tema en esto y lo encomendamos en el amor y la educación. En el amor y la educación. El sacerdote tiene que vivir el amor y la educación y ser una encomienda para él. Por eso el santo salmista David decía: encomiendo a Jehová mi camino, y el Señor guiará mis pasos por sendero de justicia. Encomienda a Jehová tu camino. Y esa palabra, de ahí se nos fundamentó esa palabra, encomiendo el amor y la educación. Encomendando el amor y a la educación. El amor y la educación. Amarnos, hermano. Amar para ser amado. Amar es entregarse en total. Es una entrega total, amarse. No tanto a una mujer, sino en la obra de la iglesia. En la obra de la iglesia, que es algo primordial. Y eso tiene que ver con la educación, el amor, porque te inclina el amor agape, un amor incompuesto a lo que es el amor de Dios, a lo que es la obra de servicio, a no ser servido, sino a servir. Eso tiene que ver con el amor. Y el amor no habla de respeto, no habla de que el sacerdote viva su vocación y presentar su personalidad en sano temor, reto, puro delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque una vocación no es una cosa del mundo, es una cosa santa de Dios y agradable, y eso es el título más alto de la gracia. El amor es el título más alto de la gracia. Y entonces, y eso también tiene que ver con la educación, va de mano con la educación. ¿La educación para qué? Para que sea disciplinado en todo el resto de su vida, en todo su camino y su vocación que tiene delante de la presencia del Señor, que es ese sacerdocio, esa es tu vocación. Y entonces tú tienes que ser disciplinado a la vez, disciplinado para que Dios se mueva. Entonces, Filemón nos habla de esa encomienda del amor y la educación en la formalidad del hombre, y que su vida está en no ser servido, sino en servir y educar a los demás, porque es un principio vital es un principio vital y servicial de las demás personas, Entonces, de ahí, de esta papilla fundamentamos nuestro propio tema del magisterio bíblico, de nuestro propio ministerio. Lo fundamentamos ahí en esa papilla que nos habla Filemón. Entonces, ¿qué tiene que ver el servicio con la educación? Bueno, el servicio con la educación tiene que ver en todo. Mira, si tú ves la vida de los profesores hoy en día, cómo se comportan, cómo se portan, cómo su vida está fomentada. No andar en la calle haciendo cosas indebidas, porque tiene una vida de pudor y modestia delante de la presencia de todos sus alumnos. Así debe ser nuestra vida vocacional de sacerdotal también a la vez, porque el título de Dios, del amor de Dios, es uno de los títulos más grandes y más santos y más puros y más honestos que hay, en el cual nosotros debemos vivir esa vida de dignidad. No es que la tentación no va a llegar, la tentación va a llegar, hermano, la tentación va a llegar, pero no pasarte de la raya, sino guardarte para el Señor, pero la tentación va a llegar. Entonces, así la vida de los profesores que viven esa vida de tentación, así la vivimos los sacerdotes y más nosotros, hermanos, en nuestros magisterios bíblicos y en nuestro ministerio, más la vivimos nosotros. Entonces, en cada encomienda hay una instrucción magistral. En cada encomienda
hay una instrucción magistral en el magisterio de la iglesia. En el magisterio de la iglesia. En cada encomienda hay una instrucción magistral en el magisterio de la iglesia. Jesús llamó a 12 y lo instruyó. Jesús llamó a 12 y lo instruyó en su vocación para servir a los demás, dándole cargo y puesto para esas obras gloriosas del Señor, diciendo, id por el mundo y hagan discípulos. Diciendo, id por el mundo y hagan discípulos. Eso tiene que ver con servicio. Ir por el mundo y hacer discípulos tiene que ver con servicio, hermano. Tiene que ver con servicio, hermano. Ir por el mundo y hacer discípulos tiene que ver con servicio, hermano. Con servicio. Es decir, que la vida del sacerdote tiene que ser prudente. Prudente. Tiene que ser prudente y no tanto eso, preparado. Un sacerdote no va a ir a tomar un puesto y un cargo sin saber lo que va a hacer allí. Tiene que estar preparado, capacitado y luego enviarlo. Entonces, ahí el magisterio de nuestros bíblicos, de nuestra iglesia y de nuestros ministerios, se fomenta ahí. En la encomienda del amor y la educación. En la encomienda del amor y la educación. Ahí está fundamentado. En la encomienda del amor y la educación. Ahí está fomentado. Entonces, en cada encomienda hay una instrucción magistral, hermano. Y Jesús llamó a 12 y lo introdujo, le dio vocación, le dio servicio, dándole cargo y puesto para que hagan la obra del Señor. Y le dijo, ir por el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que la confirmación del sacerdote se confirma, su llamado se confirma con el sello que Dios le da del título del amor y la educación de esa encomienda. Lo sella y está confirmado de que hay un sacerdote validado que puede ya ejercer su ministerio y su oficio a una sociedad, a un pueblo. Ya está capacitado, lo puede enviar, pero si no hay preparación no se puede, hermano. No se puede porque el sacerdote tiene que ser preparado en todo, no en uno, en todo, porque nos dice, y cada encomienda hay una instrucción magistral, eso lo dijo Jesús en el magisterio de la iglesia, hay una encomienda magistral, y Jesús lo llamó a 12, y formó un magisterio, una escuela profética, con una fe magistral, una doctrina magistral, y lo capacitó, lo instruyó, le dio cargo y puesto, y después le dijo, ir por el mundo y hacer discípulos, ir por el mundo, la encomienda, la gran comisión, ir por el mundo y hacer discípulos, la gran comisión, hermano. Y si queremos tener un puesto, hermano, tenemos que someternos. El sacerdote tiene que aprender lo que es la vida sacerdotal, lo que es una vocación al Señor. Eso es algo puro y santo, hermano. Porque tú vas a estar, la fe del Señor es una fe magistral. Y la doctrina del Señor es una doctrina magistral. Y ahí está la encomienda del amor y la educación a la vez. Ir por el mundo y hacer discípulos. Ya cuando tú estás preparado para ejercer tu sacerdote, esa vida pastoral que todos la necesitamos hoy en día. Se necesita, el Señor dijo que necesitamos obreros para que venga su viña, su miel, y rogar al Padre de la viña o de la miel a que envíe obreros a su viña, y esos obreros somos nosotros los sacerdotes, para ejercer esa vida pastoral. El servicio y la encomienda es ese acto de amor y educación de la iglesia en sus magisterios, su fe magistral, su doctrina magistral. Y decimos, el servicio y la encomienda del sacerdote en su acto debe practicar el amor y la educación en la iglesia y en sus magisterios, practicarlo, enseñarle a su comunidad el amor, la educación, enseñarle. Esos son temas que no son religiosos, y estos temas sí traen más relevancia que cualquier otro mensaje que puede predicar un religioso. Estos temas sí traen más relevancia que cualquier mensaje que puede predicar un religioso. ¿Por qué?
porque está hablando de la educación, está hablando del amor. Ahí la vida de los sacerdotes practican el amor, señala a su comunidad practicar el amor, la educación, beberla dende el magisterio, el magisterio. El amor de la iglesia es servicio y educación. El amor de la iglesia es servicio y educación y sufrimiento. También es benigno y jamás se envanecerá, porque no busca lo suyo propio y tampoco se goza de la injusticia, sino más bien se goza de la verdad, se goza de la verdad, no de los individuos, no de lo injusto, se goza de la verdad, de la verdad. Son palabras llenas de certeza. Entonces decimos que el amor de la iglesia es servicio, educación, amor y sufrimiento, y también es benigno y jamás se envanecerá, porque no busca lo suyo propio, y tampoco se goza de la injusticia, más bien se goza de la verdad. No se goza de lo injusto, se goza de la verdad. Eso es lo que dice San Pablo. Se goza de la verdad. Entonces, eso está en el magisterio, está en el catecismo de la iglesia, está en la Sagrada Eucaristía, cuando el sacerdote está comulgando la primera comunión, también habla de ese principio del amor que encierra todo, encasilla todo, y eso generaliza todo en la parte matrimonial, la parte educativa. La parte educativa tiene que ver con todo, con todo. Por eso hay una canción muy hermosa que yo tengo que dice, por eso hay una canción muy importante que yo tengo que dice, hoy yo quiero llevar a mi novia al altar, a la niña más hermosa, pareces una rosa, ante tu padre hoy yo me quiero confesar, con todo mi amor y lealtad, de esa unión, de ese pacto matrimonial, y allí yo quiero estar para jurarla y amarla todos los días de mi vida. Es una canción también que va con el matrimonio, que era lo que estaba diciendo, el matrimonio. Son palabras, son canciones que fomenta la fe cristiana del amor y de la educación, porque el amor generaliza, englobariza todo. Entonces, son canciones poderosas. Entonces, eso tiene que ver con esa encomienda del amor y la educación. En todo hábito. Y esa canción también habla del matrimonio, que se necesita canciones para el matrimonio, y generaliza, no cosas religiosas, no cosas fuera de la gravedad de yo tropearte a ti delante de la gente, de quererme yo ser Superman, serme Batman, ser la Mujer Maravilla, que yo tengo poder ficticio para difamarte a ti delante del pueblo. No, el amor de Dios y la educación no tiene que ver con eso. Tiene que ver con fomentarse en el amor, en la educación. Palabra no fuera de base, palabra que esté centrado a la raíz cristiana, a las raíces cristiana. Entonces decimos que el amor de la iglesia es servicio, educación, sufrimiento, también benigno, y jamás se envanecerá, porque no busca lo suyo propio y tampoco se goza de la injusticia, sino más bien se goza de la verdad, El amor de Dios siempre se va a gozar de la verdad, El amor de Dios siempre se va a gozar de la verdad. El magisterio bíblico tiene que ver con todo acto de amor y educación, doctrinar y magistrar de la iglesia. El magisterio bíblico tiene que ver con todo acto de amor, educación, de esa fe magistral, en lo que es la doctrina magistral de la iglesia. Tiene que ver con todo, su norma, su precepto, su instrucción, su educación, sus preceptos, normas, que nos encamina al buen consejo de la educación y el amor básico, de esa educación y de ese amor básico, no introduga, y todos esos preceptos tienen que ver con esa fe magistral, esa doctrina magistral, y que el magisterio bíblico tiene que ver con ese acto de amor y educación, en todo, con ese acto de amor y educación, en todo. ¿Para qué?
para que nuestra vida vaya de crecimientos, vaya de disciplina en disciplina, de corrección en corrección, y que nuestra vida se haya grata delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esa norma y en esos preceptos está fundamentado el amor, la educación como encomienda del cristianismo, de la vida del cristianismo. Ahí está fomentada. El salmista David nos dice que el Señor nos hará entender y nos instruirá por el camino que debemos caminar, y que sobre vosotros fijará sus amor y educación, para que mis templos tengan paz, dice el salmista David. Wow, tremenda palabra. Si el salmista David nos dice que el Señor nos hará entender y nos instruirá por el camino que debemos caminar, y que sobre vosotros fijará su amor y su educación, para que en su templo hallemos paz. ¿Sí? Si no hay disciplina, corrección en la vida de cristianos, van a dar una vida desenfrenada, turbulenta, que no haya que hacer, porque no tiene quien lo dirija, y el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo está ahí, que nos dirija todo camino, todo justicia, toda verdad. Pero una persona que no ha sido disciplinado no se va a poder dirigir. Entonces, eso es lo que quiere decir el salmista, que en su templo no vas a hallar, esa persona así no va a hallar paz. No tiene quien lo dirija, ni tiene el Espíritu Santo quien lo dirija, ni tiene una buena educación que lo corrige y lo disciplina. Porque el Espíritu Santo, esa obra viene a hacerla él. El Espíritu Santo como representante de Dios en la vida nuestra, que nos dirige en todo nuestro camino. El Espíritu Santo como representante de Dios, porque Dios no está aquí, hermano. Dios habita con nosotros, pero dice la Biblia que el Dios mandó al Espíritu Santo para que sea el representante de Él aquí en la tierra, porque Dios está en los cielos y la tierra Dios no puede pisarla, porque está muy cosa en el pecado. Entonces el Espíritu Santo en la vida nuestra nos santifica a nosotros y nos encamina para esa camina. Entonces esa gente así no va a entender Y si el salmista David nos dice que el Señor nos ha de entender y nos instruirá por el camino que debemos caminar, y que sobre vosotros fijará su amor y su educación, para que en su templo nosotros hallemos paz, pero es por medio de su Espíritu Santo, Sin el Espíritu Santo no hay nada, hermano, no hay nada. San Pablo nos dice: anímense y edifíquense los unos a otros, tal como los santos fieles lo vienen haciendo, con amor y educación. Ahí está el punto clave. Amor y educación es un tema muy fundamental, y ahí se fomenta nuestros magisterios bíblicos, y nuestro ministerio se fomenta en esa palabra, en la encomienda del amor y la educación. Ahí se fomenta nuestro tema, en la encomienda del amor y la educación. Entonces San Pablo nos dice: anímense, edifíquense los unos a otros. ¿Qué es animar? Hermano, si yo te veo decaído, animarte, darte una palabra, ir para el templo a orar al Señor, conducirte por el buen camino. Entonces, San Pablo nos dice: hermano, anímense, edifíquense los unos a otros, tal como los santos fieles vinieron haciéndolo, con amor y educación. Ahí está fundamentado el mensaje: con amor y educación. Y nos dice porque el temor es el principio del amor y la educación. El temor es el principio del amor y la educación, y el conocimiento, y todo el necio lo desprecian por falta de entendimiento. por falta de entendimiento. Un necio aquí es alguien que no se somete al sacerdote, no se somete a la vida pastoral, porque anda como Juan, como chivo sin ley, como unas cabras saltando.
Aquí la oveja tiene que someterse al sacerdote y a la vida pastoral. Y San Pablo nos dice, porque el temor es el principio del amor y la educación, y el conocimiento, y todo el necio lo desprecia por falta de entendimiento. El necio lo desprecia por falta de entendimientos. San Pablo nos dice que debemos ponerle en práctica el amor y la educación que de él hemos oído y aprendido, para que nos vaya bien en todo nuestro camino y vivamos una vida de paz y hermandad, para que vivimos una vida de paz y hermandad. Wow, tremendo, hermano. San Pablo nos manda a decir que debemos poner en práctica el amor y la amistad, el amor y la educación. En práctica, el amor y la educación. Ahí se fomenta, en el magisterio de la iglesia se fomenta esa palabra, el amor y la educación. Y que debemos, y nos dice que de él hemos ido y hemos aprendido, para que nos vaya bien en todo nuestro camino y vivamos una vida de paz y hermandad. Vivamos una vida de paz y hermandad. El amor, la encomienda del amor y la educación aquí es todo. La encomienda del amor y la educación aquí es todo. Todo para la vida del cristiano. Todo para la vida del cristiano. Es todo, hermano. Lo dice San Pablo. Si queremos aprender de él, debemos practicarlos. Si queremos fundamentarnos en la encomienda del amor y la educación, tenemos que practicarlo todo y ponerlo por práctica, como nos dice San Pablo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y los invitamos, hermanos, que si este mensaje te ha sido de bienestar para ustedes, que nos siga en Facebook o en YouTube, suscríbete. Dios les bendiga y la paz de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo.